Buenas tardes, alumnos. En la clase de hoy vamos a hablar de la lucha contra los derrames de hidrocarburos. Ustedes saben que cuando tenemos un derrame de hidrocarburos, tenemos distintas opciones para poder luchar, entre comillas, o hacernos cargo del derrame. En particular tenemos distintas opciones. Las opciones son la incineración de la mancha, la utilización de barreras y la utilización de dispersantes. ¿Cómo vamos a decidir cuáles de estas eh, posibilidades elegir? En función de la evaluación que se haga en el momento respecto al derrame o digamos al acaecimiento producido. Cuando estuvimos hablando de los planes de contingencia, en particular dijimos que una de las etapas o una etapa fundamental dentro de la aplicación de los planes de contingencia es la etapa de evaluación. ¿Y que en qué consiste? Consiste en evaluar cuál es la situación, digamos, en ese primer momento en donde se nos presenta la información de que hay un derrame, poder evaluar toda la situación, el tipo de contaminante, el tipo de ecosistema, cuáles son los medios, cuál es la CIPA más cercana, etcétera, etcétera, para poder determinar básicamente, por ejemplo, el tema del clima del momento y qué es lo que dice el servicio meteorológico con las próximas horas, con respecto a los cambios sobre la situación, digamos, actual del clima. O sea, todo esto va a determinar la elección del método de lucha. Con respecto a la incineración, ustedes saben que cuando yo quiero deshacerme de cualquier tipo de residuo, en este caso del hidrocarburo, la mejor forma es prender fuego cualquier tipo de residuo, eh, que es la forma, digamos, más eficiente y más rápida en la cual va a desaparecer. El problema de la incineración es el tema de la contaminación del aire. Es decir, sobre todo si el derrame está cerca de los centros, a veces inclusive hay que evaluar no solamente la cercanía de los centros urbanos, sino que también la predominancia de los vientos. Nuevamente volvemos a hacer hincapié en el tema del servicio meteorológico, que es lo que dice. De pronto puede ser que el viento en este momento esté favorable, pero que con las próximas horas, ustedes saben que el viento gira en forma permanente. Por lo tanto, la incineración es una posibilidad, pero hoy día inclusive ya se han hecho, digamos, sobre prueba y error, se ha utilizado este método y ya muchas veces ha producido muchos problemas, muchos impactos, no solo impacto ambiental sobre la contaminación del aire, sino muchos problemas sobre la salud básicamente del hombre. Entonces, descartado o ya, mejor dicho, habiendo hecho una breve descripción de lo que es el control por incineración o la quema in situ, vamos a ver el segundo método que estuvimos comentando, que es el tema de la contención por medio de barreras. Las barreras son implementos que se utilizan y se aplican en dos etapas, es decir, el método, mejor dicho. Este método consta de una etapa de contención propiamente dicha, donde la barrera lo que va a hacer es contener la mancha de manera que la mancha no navegue, entre comillas, es decir, acá el hidrocarburo tiene una propiedad que es dentro de las propiedades de este hidrocarburo, la densidad es menor a la densidad del agua. Por lo tanto, me permite a mí
aplicar o utilizar este tipo de metodología, en lo cual yo cuento con un contaminante que se encuentra sobre la superficie del agua, es decir, o flota, ¿no? Es decir, puede pescar un poquito, pero flota sobre la superficie del agua. Por eso es que puedo aplicar este tipo de metodología, o que se ha implementado, se ha inventado este tipo de método. Entonces, esta característica de que el contaminante, por ser menos denso que el agua, esté sobre la superficie, también hace que ese contaminante se pueda mover. ¿De qué manera se mueve? Se mueve con el viento y se mueve con la corriente. Por lo tanto, la contención, el objetivo que persigue es que la mancha no siga moviéndose, y básicamente lo que yo quiero evitar es que la mancha impacte sobre la costa. Entonces, en esta primera etapa de contención, yo voy a cerrarla con una segunda etapa, que es la de recuperación. Es decir, en este tipo de método, si el método está eficientemente aplicado, no debería quedar mucho rastro del derrame en el agua. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la aplicación de este método? Es decir, no solamente nosotros dijimos que íbamos a contener, digamos, como etapas de este método, pero también se pueden utilizar para desviar o para proteger algunos lugares que yo decida proteger. Es decir, la contención, como estábamos diciendo, inclusive una vez que yo tengo esa mancha, le restrinjo su movimiento, inclusive una vez contenida yo puedo además aplicar la incineración. O no. O después puedo aplicar la segunda etapa, que es la de recuperación. Lo que yo estoy haciendo cuando yo contengo es aislar ese derrame, es decir, mantenerlo dentro de lo posible. Siempre convengamos que una vez que yo elegí el método, también tengo que actuar muy rápido, porque me varían las condiciones, básicamente las condiciones meteorológicas, y puede cambiarme todo el panorama. Pero básicamente yo tengo un contaminante aislado, como muestra, por ejemplo, la imagen en donde yo, digamos, tengo la mayor parte de ese hidrocarburo, lo tengo, digamos, en donde yo quiero. Luego veré cómo sigo. Puede ser el otro objetivo la desviación del derrame, es decir, que yo lleve el derrame hacia un lugar que yo he decidido, que lo llamo zona de sacrificio. Esta zona de sacrificio también es algo que hemos comentado cuando hablábamos de los planes de contingencia, porque las zonas de sacrificio no se deciden en el momento en que uno está en esta situación de vorágine donde tiene que actuar rápidamente y donde el tiempo me corre, sino que la zona de sacrificio ya está analizada de antemano. Yo ya he visto cuáles pueden ser zonas vulnerables, cuáles ecológicamente hablando o turísticamente. Convengamos que cuando hay un derrame, en general es mucho más importante el tema del impacto social, en ese sentido, voy a tener que actuar, digamos, con más consideración con respecto a ese tema que con respecto a la parte ecológica. Sobre todo, imagínense si el derrame, por ejemplo, en el tema del río Paraná, donde es posible que tuviera un problema de este tipo, y fuera a impactar el derrame, no voy a tomar como zona de sacrificio el Náutico Zárate, por ejemplo. Es decir, donde socialmente tendríamos un impacto y una problemática posterior muy importante. Entonces, se elige una zona de sacrificio y se desvía el derrame para ese lugar. En este caso de la imagen, lo que estoy protegiendo es una toma de agua. Es decir, esta toma de agua que ustedes están viendo acá, es lo que yo quiero proteger de un posible derrame, de este derrame de ejemplo,
y que estoy derivándolo hacia a una zona elegida previamente. En este caso, el otro objetivo que nosotros habíamos dicho que perseguían las barreras, contención, desviación desviación contención, desviación y protección, es el caso de la protección. La protección ya sería un caso de prevención. Cuando yo estoy desviando una mancha o yo estoy conteniendo, es porque yo el derrame ya lo tengo en el agua. En cambio, en el caso de la protección, yo coloco barreras a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una zona sensible por X motivo, como vemos acá en las imágenes, y entonces las protejo previo a la posibilidad de un derrame. Es decir, existe la posibilidad, pero yo me anticipo, y entonces en este caso, por ejemplo, estoy protegiendo una isla, puede ser por motivos, como decíamos recién, turísticos, pueden ser motivos, siempre ecológicos, siempre va a estar el motivo, pero de pronto podría ser una protección por turismo, por cualquier tipo de tipo económico, podría ser por pesca, etcétera. En este caso tenemos la protección preventiva de un humedal, es decir, tenemos trabajando acá una operatoria, no sé si es una draga o algo por el estilo, y el humedal es lo que nosotros llamamos vulgarmente un pantano, son lugares muy sensibles, muy vulnerables a la contaminación y por lo tanto estamos protegiéndolos con una barrera. Este caso sería una imagen, ya una foto, de una toma de agua de la cual en el gráfico anterior habíamos visto digamos, era un gráfico, ¿no? Muy importante, esto es una toma es una imagen de la toma de agua en el Río de la Plata, que abastece a la planta a una de las plantas potabilizadoras de Capital Federal. Imagínense la cantidad de litros que succiona la cantidad de litros que succiona esta bomba por día. Si hubiera un derrame y no estuviera protegida y no llego, digamos, a contener el derrame antes de que impacte sobre la toma, sería realmente catastrófico el tema de la falta de agua en toda la ciudad. Así que de esta manera esto está protegido. Y en este último caso estamos viendo de pronto una zona urbana donde puede haber una costa de club, o una costa, sí, turística, o de pesca, o recreo, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las funciones que cumple una barrera? De contención, de desviación y de protección, como acabamos de describir. Como en función de la evaluación que yo hice al inicio que estábamos diciendo que lo primero que voy a hacer es una concienzuda evaluación para ver cuál es el método que voy a elegir. En este caso ya se supone que elegí la aplicación de barreras. Ahora también voy a seleccionar, una vez que elegí el método, también voy a tener opciones con respecto a la selección de la barrera que voy a utilizar. Y bueno, acá nosotros vamos a ver una serie digamos, de ítems donde uno habla de los componentes, de elegir la barrera adecuada, de elegir en función del diseño, del tamaño, digamos, de que en relación eficiencia de la barrera en relación a la situación, ¿no? De la eficiencia con respecto a las especificaciones técnicas y demás, pero lo que vamos a ver nosotros es que las barreras son muy caras y en la práctica no siempre vamos a tener la posibilidad vamos a tener que utilizar lo que tenemos a mano y no seleccionar en función de tantas posibilidades como las que estamos viendo acá. Pero si tuviéramos esa posibilidad,
tendríamos que evaluar todos estos ítems que estamos describiendo. ¿Cómo es básicamente una barrera de contención? Una barrera consta. Podemos tener dos tipos básicos que son de cortina y de valla, pero tienen ambas las mismas partes. Es decir, un elemento de flotación, tienen un faldón, tienen un ancla, un tensor, y esta marca verde que ustedes ven acá sería la línea de flotación o el pelo de agua, por así decir. Es decir, que por encima de la superficie está el flotador y por debajo se encuentra el faldón. Es decir, básicamente esas son las partes de una barrera de contención. ¿Cómo están hechas las barreras? Tenemos distintas posibilidades. Estábamos diciendo en el caso anterior que por ahí nos vamos a ver bastante restringidos con respecto a las posibilidades por lo que vale una barrera. Muchas veces hay convenios, es decir, donde las empresas, por ejemplo, ya tienen las barreras y demás, porque además la barrera por ahí está bastante tiempo sin utilizarse, por lo tanto, por ahí de pronto tengo un gran capital en barreras y cuando las voy a necesitar están obsoletas o están deterioradas, pero digamos dentro de lo que son las posibilidades de construcción existen muchos tipos de materiales, como podemos ver acá en la imagen, en la diapositiva. Nos dice que pueden ser de PVC, de Kevlar, como son vieron el Kevlar, los chalecos, bueno, de distintos tipos de material, no solamente, digamos, las telas, el mismo equipo de flotación, el lastre, y los conectores. Acá estamos viendo una imagen, ¿no? Ya no un gráfico, sino una imagen de lo que es una barrera con su elemento de flotación y con su conector. En este caso está siendo utilizado ese conector para poder hacer el enganche con la embarcación, seguramente, que es la que se va a utilizar para poder colocarla alrededor de la mancha. Por otro lado, acá sí tenemos un gráfico en donde vemos el elemento de flotación, este elemento de flotación sobre la línea o el pelo de agua, la línea de flotación o el pelo de agua, la pollera o el faldón, el tensor y el lastre, es decir, este lastre es muy importante para impedir el movimiento de esa pollera o faldón que va a producir el movimiento de agua. Acá vemos en una imagen, fíjense, este conector, el mismo que decíamos hoy, en este caso sirve para poder atar el cabo y que la embarcación pueda tirar de la barrera y de esa manera aislar o rodear la mancha. Pero en este caso también estos conectores se utilizan para conectar con otra sección de barrera y digamos, darle la longitud necesaria. Acá, bueno, hay otros, esta imagen está en inglés, pero son las mismas partes que estábamos viendo en las imágenes anteriores. Acá está haciendo una descripción del flotador, de qué es la falda, de para qué sirve un tensor y para qué sirve el lastre. Por otro lado, una barrera tiene accesorios. Estos accesorios son tan importantes como las partes básicas, porque ustedes imagínense que si yo no tengo un punto de anclaje o digamos, la barrera, yo puedo tener la mancha aislada, pero el movimiento del agua va a hacer que tanto la mancha se va a mover junto con la misma barrera, por lo tanto esa barrera tiene que estar anclada. Los conectores que estábamos describiendo hace unos minutos, y otros accesorios que son propios para, digamos, poder poner en funcionamiento este implemento. Por otro lado, existen distintos tipos de barreras, que son las que se encuentran, digamos, comercialmente hablando,
¿Por qué digo comercialmente? Porque también vamos a ver ahora que también hay barreras que son improvisadas, pero en este caso no vamos a improvisar, sino que estamos disponiendo de barreras que pueden ser de cortina o de valla, como estábamos diciendo cuando veíamos los gráficos. Hay otros tipos de barreras que ya no son con estos sistemas que estábamos viendo recién, que estábamos haciendo la descripción de una barrera básica, sino que son llamadas sistemas de redes, otros de burbujas, otras barreras químicas, es decir, solventes, y bueno, y las últimas que decíamos que ya son barreras improvisadas, que ahora vamos a ver de qué se trata este tipo de barreras. Cuando también puede haber barreras autoinflables o inflables, o que se utilicen para utilizar en el mar o no, es decir, ¿no? Existen distintos modelos en función de la utilidad que se le va a dar a este implemento. Inclusive acá lo que estamos viendo es cómo se guarda una barrera en un carretel, porque esta forma es muy práctica en el sentido de que cuando yo necesito actuar rápidamente con respecto al derrame, para contener el derrame, necesito que esta barrera sea fácil de colocar y que yo pueda rápidamente, al implementar este tipo de metodología, esto sea, digamos, rápido y sencillo. Acá se ve mejor el carretel, se ve cómo viene la barrera, digamos, enroscada, y yo de esta manera voy a poder colocarla rápidamente. Por otro lado, bueno, acá tenemos distintos tipos de barreras, unas que ya seguimos viendo carreteles y otras que están colocadas. Las barreras de burbujas funcionan con este tipo de barreras, en general son fijas, es decir, son de protección. Quiere decir que yo ya las tengo colocadas de manera de que quiero evitar que si sucede un derrame, ya lo tengo colocado. Y consta de un caño por donde fluye aire, ese aire genera burbujas y entonces eso impide el paso sobre la superficie, o impediría el paso sobre la superficie de el hidrocarburo derramado. Digamos, estas no son barreras de uso tan común. Sistema de redes, fíjense que acá lo que estamos viendo, acá vemos cómo es que se coloca para aislar o rodear o contener una mancha, se hace con embarcaciones. Por eso es muy importante la evaluación, porque si yo tengo tormenta, por ejemplo, y las condiciones meteorológicas me están generando un mar o el río que está con mucho movimiento, mucho oleaje, colocar una barrera alrededor de una mancha me va a ser prácticamente imposible, entonces voy a tener que cambiar de método. Las barreras improvvisadas. Acá se trata, no tengo barrera, tengo que utilizar lo que tengo a mano para poder improvisar, para poder impedir el paso de una mancha hacia un lugar que yo quiero proteger. Y entonces ahí aparece la posibilidad de utilizar distintos tipos de material, que generalmente son materiales que tengo a mano. Pueden ser materiales, en este caso, por ejemplo, de la misma costa. Fíjense que se está utilizando se está haciendo una especie de barrera con los mismos materiales, que puede ser paja, puede ser cualquier tipo de material que tenga a mano, y que impida el movimiento de esa mancha, como se ve, por ejemplo, en la protección de este humedal que tenemos acá. Acá tengo barreras que van a proteger, en este caso, preventivamente una costa. Por otro lado, acá tenemos barreras de material sorbente. En este caso, estas barreras lo que van a hacer tienen otra forma, digamos, se utilizan de otra manera, porque este material queda impregnado
del derrame, digamos, del material contaminante. Entonces, en este caso, lo que va a ser muy importante el tema de la disposición final. Ahora vamos a ver cómo se recupera una mancha, pero cuando yo utilizo este tipo de material sorbente, yo voy a tener después una gran cantidad de material impregnado con petróleo, por ejemplo. Por lo tanto, no lo puedo dejar en cualquier lado. Esto es muy importante, la disposición final, el manipuleo posterior de este material contaminado. En este caso, lo que estamos observando, hoy recién les decía que cuando hay tormenta, lo que me puede pasar a mí, por ejemplo, cuando hay mucho movimiento de oleaje, es que puedo tener una fuga por debajo del faldón, en la línea blanca, o puedo tener una fuga por encima del flotante o del flotador. Es decir, por eso es que a veces no se pueden utilizar barreras. Cuando yo ya estoy viendo que el servicio meteorológico, o en el momento, voy a tener muchas posibilidades de que si logro colocar la barrera me va a pasar voy a tener esta situación, evidentemente no es el método correcto. Vamos a aclarar algo con respecto a la aplicación de dispersantes, si yo tuviera que elegirlo. En aguas dulces yo no puedo aplicar productos químicos, entonces tendría que dispersarlo de otra manera, pero lo voy anticipando, que después vamos a ver el tema de dispersantes en otra clase, pero lo voy anticipando para que vayamos, digamos, entendiendo bien qué es lo que, cuando estamos diciendo que es fundamental la evaluación para la elección. ¿Por qué necesito un sistema de fondeo? Por lo que estábamos diciendo hace 2 minutos, que no puedo yo, no voy a poder evitar, si no tengo la barrera anclada, que se mueva junto con la mancha. La manera correcta de anclar la barrera es con un cabo que sea de mínima 3 metros, 3 veces la profundidad a la cual estoy anclándolo. Por ejemplo, bueno, acá tenemos otra forma de fondeo, digamos, que esta imagen ya la habíamos visto cuando estábamos hablando de desviar, y desviar para proteger una toma de agua, desviar hacia una zona de sacrificio y distintas formas de fondeo. Fíjense que acá les estamos viendo el tema del fondeo de la barrera. Estas son distintos tipos de configuración, quiere decir cómo coloco yo la barrera alrededor de la mancha, o cómo la rodeo, o cómo la aíslo. Dependerá de la cantidad de embarcaciones que tengo, dependerá de las condiciones climáticas, dependerá de algunas cuestiones que tienen que ver más con lo técnico, otras con lo meteorológico, pero lo cierto es que hay opciones que tienen que ver con la forma que va tomando la colocación de la barrera alrededor del derrame. Acá, en el gráfico anterior, el anterior era un gráfico, en este caso puedo ver el contaminante, inclusive se ve claramente en dónde está y de qué manera pues, lo estoy configurando a la colocación, estoy configurando la colocación de la barrera. Acá tenemos otras imágenes en donde vemos distintos tipos de barreras. En este caso estoy observando que acá ya tengo un implemento de otro tipo, que es el de recuperación. Acá estoy observando los carreteles en acción, es decir, fíjense cómo va el carretel desenrollando y directamente la barrera introduciéndose en el agua para poder ser colocada. Seguimos observando lo mismo, la facilidad, o digamos que me permite a mí, al estar dentro, almacenada entre comillas, dentro de un contenedor, en un carretel, la facilidad de colocación. En este caso estoy viendo guardadas las barreras. Este tema es un tema muy importante tener en cuenta, el control periódico de las barreras, porque adentro de estos containers de almacenaje, lo que puede pasar es que los roedores, las ratas, de las cuales en estos lugares hay bastantes, se hagan un festín con las barreras, es decir, y cuando yo vaya a necesitarlas,
hoy decíamos que por ahí puede pasar el tiempo y que felizmente no tuve ningún derrame, cuando vaya a necesitarlas las barreras estén realmente deterioradas. Bueno, eso necesita de un control periódico de manera que no suceda el deterioro, digamos, por falta de control. Acá tenemos nuevamente un dispositivo en un área crítica, esta es la famosa toma de agua en otra imagen, la misma imagen de hoy pero más grande, donde ustedes pueden ver la barrera colocada, en este caso en una determinada disposición, digamos, configuración, perdón, y allá en el fondo ven a la ciudad, digamos, está muy cerca de la ciudad la toma de agua, y está en el Río de la Plata, y muy cerca del Canal Mitre, es decir, donde ingresa todos los buques a la Cuenca del Plata, así que es muy necesaria esta protección. Ven acá la configuración que les estaba diciendo, esta es un ejemplo de configuración que tiene que ver con el viento predominante, tiene que ver con la corriente, pero puede haber otras configuraciones diferentes. Primera etapa, contención. Segunda etapa del método de utilización de barreras, recuperación. ¿Cómo vamos a recuperar el hidrocarburo que yo ahora tengo contenido dentro de mi barrera? Con distintas bombas, también llamadas skimmers. Estas bombas son muy variables, van a depender de otra de las propiedades del hidrocarburo, que es la viscosidad. No todos los hidrocarburos tienen la misma viscosidad, yo tengo hidrocarburos de baja, de media y de alta viscosidad. En función de eso será el tipo de bomba que yo pueda utilizar, es decir, para si yo quiero obtener un trabajo, un resultado adecuado, tendré que elegir en relación a esta característica. ¿Cómo va a ser esa recuperación? Puede ser a través de medios mecánicos o puede ser a través de medios manuales. Los mecánicos son estos recolectores que son bombas específicas que digamos que me van a succionar el hidrocarburo del agua, o puedo hacerlo a través de distintos tipos de materiales que son, básicamente son materiales absorbentes o absorbentes, y otro tipo de implementos como pueden ser palas, etcétera, que ahora vamos a ver en algunas imágenes. Bueno, acá tenemos una descripción de los tipos de cómo puede ser esa recuperación desde el agua, del derrame, digamos, sacarlo del agua a través de succión, por adherencia y algunos de los elementos que tienen en común. ¿Qué voy a necesitar? Bueno, estamos hablando del tema de las bombas de transferencia. Estas bombas van a, digamos, básicamente dependen o se van a utilizar en función de la característica de lo que yo tengo en el agua, es decir, del derrame. ¿Qué bombas tengo? Cuando tengo baja, por ejemplo, mucha viscosidad del líquido, muy viscoso líquido, podría utilizar bombas centrífugas. También existen bombas a diafragma, que estas son más amplios en su no tan restringido, aunque sea ni alto ni bajo, ni alto ni baja la viscosidad del hidrocarburo. Bombas de engranaje, y otros tipos de bombas tipo peristálticas. Digamos, acá tenemos una serie digamos, de fotos de estos implementos que estábamos nombrando y otras cuestiones. Esto que estamos viendo en esta imagen es la llamada mantarray. La mantarray es un implemento de succión que se llama de esta manera porque tiene justamente forma de raya como el pez. Lo ven acá en el agua, por eso se le llama de este tipo. Es una especie, ¿qué es lo que hace esta mantarraya en el agua? Como una aspiradora del hidrocarburo. Acá tenemos otras imágenes que están en colocación.
Acá vemos, por ejemplo, estamos viendo por un lado la mantarray y por otro lado, en este caso, estamos viendo el llamado fast tank. ¿Qué es un fast tank? Es un depósito temporal del hidrocarburo que yo estoy recolectando. Es decir, es como una especie de pileta quita y pon, que cuando termine el trabajo de recuperación del petróleo, yo voy a sacar este implemento de este lugar. En este caso, el fast tank está emplazado en la costa. Estos son tipos de colectores que son rodillos que van, digamos, adhiriéndose de tambor, llamado de tambor oleofílico, donde el hidrocarburo se va adhiriendo se va adhiriendo al tambor y lo va de esa manera extrayendo del agua. Lo que podemos observar acá, que es muy importante, es el tema de la falta de protección de estos operarios que están trabajando en esta recuperación. Estos operarios, de casualidad que tienen guantes, no tienen la protección necesaria, y el hidrocarburo, no nos olvidemos que es altamente tóxico, ecotóxico también, pero en este caso estamos hablando de la protección de las personas que están trabajando en esa situación. No es un tema menor. Acá estamos viendo otro tipo de colectores. Esta es una soga que está limpia, digamos, imagínense después, por eso volvemos a la importancia de la disposición final de esta soga cuando está embebida con hidrocarburo. En algunos casos este material se incinera, obviamente ya esto corre por cuenta digamos, del responsable, ¿no? Pero ya, digamos, ya está fuera de la problemática del agua, pero no es un tema donde hay que olvidar, digamos, qué es lo que sucede después con todos estos residuos altamente impregnados. Otros colectores, estamos viendo en estas imágenes, acá estamos viendo otros tipos de fast tank, es decir, otras piletas de recolección de petróleo, piletas transitorias. Fíjense que están emplazadas en este caso sobre la costa, ya ha impactado el derrame también sobre la costa, pero hay una gran cantidad, un volumen importante dentro de estos tanques. En este caso estamos viendo almacenamiento temporario cuando yo tengo contenido el derrame aguas más adentro, digamos, no tan cerca de la costa, lo necesito un tanque que esté, digamos, necesita ser flotante porque lo necesito bastante cerca del lugar de succión. Después tenemos la recuperación manual, es decir, que también pueden ser estos materiales que estábamos describiendo con las sogas y demás, que puede ser por absorción o por adsorción, y pueden ser elementos naturales, como estábamos viendo, improvisados, como decíamos en unas imágenes anteriores, o puede ser el uso de herramientas, palas y demás. La recuperación manual está bastante restringida, por ejemplo, para digamos, derrames que no son muy grandes, derrames puntuales, o lugares en la costa donde la gente, hay voluntariado y demás que quiere de algún interés en particular, turístico, pesca, etcétera, y digamos, es muy común ver en la costa mucho voluntariado limpiando cuando suceden problemas de este tipo. Bueno, en este caso también se pueden utilizar distintos tipos de material para hacer esta actividad, ¿no? Dentro de la recuperación manual pueden ser, por un lado pueden ser fibras que sean biodegradables, o bien puede ser fibras que no lo sean. En ese caso, bueno, en el caso de las fibras biodegradables, se pueden utilizar materiales del lugar, por ejemplo la turba. Ustedes saben que la turba es un material orgánico, es material orgánico descompuesto bajo ciertas condiciones, por ejemplo de mucho frío, en lugares en donde hace mucho frío, es un material muy liviano y un material altamente absorbente. Y por supuesto biodegradable, ¿no? Por otro lado, se puede utilizar, por ejemplo, vermiculita. La vermiculita parece telgopor, un telgopor desgranado,
pero es un mineral que también es muy absorbente, muy liviano, es decir, fácil de utilizar para estos casos. Fácil porque absorbe. Ahora, hay situaciones en donde por ahí se desparrama ya junto con el contaminante y demás, y se puede complicar el tema de la limpieza, del resultado, mejor dicho. Pero como hay que usar lo que hay a mano, digamos, muchas veces, por eso es que, digamos, se hace esa elección. La recuperación manual, se utilizan las herramientas que se tengan a mano. Acá estamos observando, no sé, podríamos decir operarios, podríamos decir voluntarios, etcétera, que están adecuadamente con la indumentaria adecuada, overoles, están utilizando barbijos, están utilizando casco, es decir, está realmente equipado el personal que está trabajando en este caso. Acá volvemos a ver imágenes de este tipo, fíjense que acá estamos viendo, es realmente un trabajo muy peligroso, están en contacto con un material muy tóxico, y acá estamos viendo en particular el uso de los ladrillos, de los ladrillos, de los rastrillos. Bueno, eh, terminamos con el tema de barreras por hoy, así que la clase que viene vamos a hablar de los dispersantes y bueno, nada más por hoy. Hasta luego.